hoy vamos a hacer esquejes de glicinias y esqueje de sauce llorón, ¿vale? La intención para mí va a ser intentar sacar unos bonsáis, pre-bonsáis de aquí, para que en un futuro sean bonsáis, pero bueno, la glicinia, como sabéis, es trepadora, pues quien quiera hacer una enredadera en casa, en el jardín, pues también podéis sacarla por esqueje para tenerla ahí, igual que el sauce. Si lo queréis para un árbol, pues también para árbol. En principio son dos especies que no tienen mucho problema para esquejar, pero bueno, vamos a intentar facilitar y acelerar al máximo el ritmo de ese enraizamiento. Entonces, bueno, esta glicinia lo que voy a hacer primero es recortarla, porque no podemos esquejar así. Entonces de momento la voy a cortar por aquí, porque no me interesa toda la planta. Y vamos a aprovechar para ir recortando, porque tampoco me interesa que tire demasiada savia para arriba, porque si no, al no tener raíz ahora, dificultaría el enraizamiento. Entonces no nos interesa que pida demasiado la planta. Entonces vamos a cortarle aquí distintas ramas que veamos que no nos interesan en principio. Si vemos algún brote, pues dejamos los brotecillos pequeños para que tenga donde tirar, y donde no nos interese, pues vamos recortando. Al final ya veréis que se nos queda como un palo, pero rápido empieza a brotar. Bueno, pues vamos a dejarlo de momento, en principio vamos a dejarlo así, unas pocas hojitas. Entonces, bueno, en principio así. Vemos que aquí tiene demasiada longitud. Esto, bueno, lo he cogido de un vecino, entonces he cogido demasiado largo. Entonces tenemos que ver un poco dónde nos interesa la altura que queremos tener para nuestro bonsái. Entonces aproximadamente yo calculo que por aquí, con lo cual vamos a recortar en esta zona. Bien, una vez que he hecho esto, lo que vamos a hacer ahora con el cúter o con una navaja, le vamos a pelar un poquito lo que es la corteza, que nos quede. Si os fijáis, lo verde también lo podemos quitar un poquito, sin llegar a lo que es el cuerpo de digamos, la madera. Allí ya nos rascaríamos, ¿de acuerdo? Para facilitar toda esta zona es donde va a empezar a enraizar. Si queremos hacer un corte más limpio, lo podemos hacer con el cúter de una forma radial, ¿vale? Y entonces nos queda más recto, pero no es tampoco muy importante, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer dos técnicas distintas de enraizamiento, ¿vale? Para que luego vosotros elijáis la que más os guste. Normalmente el éxito suele darse bien en las dos, ¿de acuerdo? Voy ahora a recortar la otra para dejarla también preparada. Vamos a recortar donde nos interesa. No tengamos miedo de recortar, que en el momento que enraice luego ya brotará. ¿Qué ocurre? Que como estamos ya, yo vivo en el norte de España, en Asturias, y nosotros ahora estamos a primeros de junio. Aquí en Asturias la primavera se alarga más que en el resto de España, que en el sur o en el centro. Aquí podemos considerar que la primavera termina casi a mediados de julio a nivel climatológico. A nivel calendario, pues bueno, el 21 de junio es verano, pero aquí en Asturias llega más tarde, con lo cual nos permite también trabajar con las plantas de otra manera y con una primavera más larga. Bien, este pasa lo mismo, es demasiado largo, con lo cual vamos a buscar donde queremos. Si yo quiero que esta sea la primera rama de mi bonsái, pues vamos a cortar aproximadamente por aquí. Sí, vamos a cortar aquí. Luego esta zona de aquí vamos a sanear un poco, y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerlo radial ahora para que lo veáis, y entonces ahora hago un cortecito a todo lo largo y lo vamos pelando. Es lo mismo que se hace cuando hacemos los acodos. Con esto lo que conseguimos es que este corte radial es donde va a empezar a enraizar todo hacia acá, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tenemos preparados. Voy a despejar un poquito la mesa para que podáis verlo todo bien. Entonces tenemos aquí preparadas las dos glicinias, ¿de acuerdo? En principio las voy a meter en agua de momento,
¿vale? La dejamos aquí en agua, en lo que sigo trabajando ahora con los sauces. Los sauces, como veis, están recortados porque ya me los ha traído un amigo así, entonces ya no lo puedo mostrar el recorte, pero bueno, habéis visto como he hecho en la glicinia, pues es similar. Si os dais cuenta, por ejemplo, en este caso, veis aquí que tiene varios brotecitos pequeños, aquí tiene otro. Estos sí que interesa dejarlos, porque además es de donde primero van a ir tirando, ¿de acuerdo? Si os fijáis, esta rama parece que está muerta. De momento, tampoco por aquí arriba sí parece que esté muerta, pero tampoco tenemos la certeza. En principio la voy a dejar para ver, para cortar siempre hay tiempo. ¿De acuerdo? Entonces aquí, que sí está a la altura ya para el futuro bonsai, vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortar aquí de forma radial. Y una vez que lo cortamos, le hacemos la longitudinal y a partir de ahí vamos pelando. ¿Veis cómo sale solo? Si os fijáis, el sauce tiene un poco más de corteza que hemos visto en la glicinia, ¿de acuerdo? A partir de ahí saldrá. De momento lo volvemos a meter en agua hasta que sigamos trabajando con el resto. Vamos a continuar con el otro y hacemos lo mismo, el corte radial. Hacemos uno longitudinal. Y ya sale todo, ¿vale? Lo metemos en agua y a esperar mientras hacemos el otro. Y hacemos el último. Como os decía, os voy a explicar dos técnicas. Vamos a hacer uno dejándolo en agua unos días y otro directamente en tierra. Lo metemos en agua en lo que vamos a ir trabajando. Ahora vamos a preparar dos macetas. Las vamos a llenar de tierra. La tierra que yo uso es sustrato universal al 80% y le echo un 20% de humus para que tenga nutrientes. Entonces, voy a subir esto aquí mejor. Bueno, una vez que hemos preparado la tierra ya con la maceta, ¿vale? La tenemos un poco prensadita, tampoco hay que apretarla mucho, pero un poquito sí. ¿Y qué vamos a hacer? En esta primera técnica yo lo que hago, dos cosas importantes. Hacemos el agujero para donde vamos a alojar el esqueje, ¿de acuerdo? Pero antes de alojarlo lo vamos a empapar con, al estar mojado lo vamos a rociar con un poco de canela. La canela, como sabréis, aparte de fungicida natural para evitar la entrada de hongos, también tiene propiedades para facilitar el enraizamiento. Entonces, una vez que le hemos impregnado de canela, le apoyamos y ya ahora sí le prensamos un poquito más fuerte. Y ahora ya rellenamos con otro poco más de tierra. El problema es que este tipo de injerto no lo podemos apreciar y hacerle un seguimiento viendo si salen raíces o no, porque no conviene estar moviéndolo, porque cuando empieza a enraizar, las primeras raíces son micro raíces, nos interesa que vayan enraizando y vayan endureciendo. Si movemos la planta, estamos provocando que se rompan esos micro raíces, con lo cual es muy importante que protejamos de movimientos, o si está en la calle, pues que si vienen tormentas de aire o tal, las podamos proteger de esos vientos. Entonces aquí quedaría ya el primero. Otra cuestión que también es importante para facilitar el enraizamiento es echarle lentejas. Vamos a estar algunas lentejas por alrededor, que lo que vamos a hacer es que una vez que germinen las lentejas, que germinan con bastante facilidad, sueltan una sustancia que facilita el enraizamiento, entonces nos va a ayudar a
que enraíce también. Luego cuando ya esté agarrado, pues vamos quitando esas lentejas que serán, pues en un principio nos facilitarán, las dejaremos, ¿de acuerdo? Y en el otro vamos a poner, aquí vamos a dejar a un lado este, y en este otro vamos a poner la glicinia. Vamos a hacer la misma operación, alojamos un poquito la tierra, el hueco, la huecamos, y la parte donde queremos que enraíce la metemos con el bote de canela y que impregne un poquito de canela. Lo volvemos a meter en la tierra y es ahora el momento en el que prensamos. Una vez que la tengamos prensada, echamos un poquito más de tierra y hacemos la misma operación con las lentejas. Es importante prensar ahora bien, porque aunque nos interesa que esté acolchada la tierra, pero que tampoco en exceso. Entonces hay que prensar bien para que vaya enraizando. Bueno, como veis, os decía que aquí en Asturias la primavera se alarga. Estamos ahora a 10 de junio y está empezando a llover y llevamos así 3 o 4 días que solo llueve, sol, llueve, sol, llueve, sol, que es lo ideal para que brote todo. Bueno, pues este también quedaría hecho. Lo dejamos aquí al lado. Y en la otra técnica, que es la más común que hacemos siempre, es dejarles en agua. Simplemente dejamos en agua, vamos a dejar los tres, 2 sauces llorones y la glicinia. El agua es recomendable cambiarla cada 2 días. Pero, ¿qué vamos a hacer con este agua también? Voy a quitar los guantes porque dicen que gato con guantes no caza. Así que yo tengo aquí las lentejas en el bolsillo y entonces vamos a echar un puñado de lentejas en el fondo del agua para que al germinar también me ayuden a que vayan enraizando los esquejes. ¿De acuerdo? Echamos aquí más, que tengo en el bolsillo no lleno, pero tengo muchas. Entonces, bueno, ahora lo que nos queda es hacer algo muy importante. Si os habéis fijado, hemos tenido que ir haciendo recortes. En aquellos recortes donde veis que es un corte importante, lo que vamos a hacer es echarle pasta cicatrizante. Como veis aquí en el sauce llorón este, hemos hecho aquí algunos cortes, entonces no nos interesa ahora que por ahí no se entre ningún hongo ni nada. Esta pasta cicatrizante, no sé si habéis visto el vídeo que tengo donde la hago casera yo, y aparte de que sale más económica, lo importante es que yo sé lo que le pongo, con lo cual sabes a ciencia cierta el resultado que te va a dar. A mí me da muy buen resultado. Os dejo aquí el link para que podáis ver el vídeo si os interesa, de cómo hacer la pasta cicatrizante de un modo sencillo y económico. Entonces tampoco hay que echar mucha, simplemente con cubrir el corte nos llega. Ya os digo que con esto lo que hacemos es asegurarnos que no nos entre ningún hongo y nos pudra esa madera. Lo bueno que tiene esta pasta cicatrizante, aparte del fungicida, es que de la forma que la hago, pues también es un poco impermeable, porque lleva un poquito de aceite, entonces cuando llueve, pues no arrastra la pasta, y entonces resbala un poco y dura más. Bueno, voy a ir revisando todas, y nada, ahora vamos a esperar entre 15 y 20 días, y ya os mostraré los resultados. Espero os haya gustado el vídeo y nada, si os gusta el vídeo pues le dais like si queréis, y si no pues no le deis, lo que vosotros veáis. Que nada, que tengáis buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.